Bienvenidos, queridos hermanos, a una enseñanza. Hoy la iglesia nos habla del buen samaritano y nos invita a nosotros a ser esos buenos samaritanos en nuestra vida. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos compartir hoy tu palabra. Bendice a todos los hermanos que prestan atención a tu palabra, Señor. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado, nuestro Señor, por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciendo: cuídalo. Y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál es de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero comenzar con el versículo 28 de este Evangelio. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. Hoy el Evangelio nos enseña a nosotros la humanidad de nuestro Señor. ¿Cómo nos invita a nosotros a amar al prójimo? Despojándonos de lo nuestro y compartiéndolo con los demás. Por eso el Señor dice hoy que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Mateo 4:4. Y hoy quiero compartir. Dentro de la semana usted tendrá tiempo para poder revisar en su Biblia los capítulos y versículos que hoy le comparto. Entonces dice: un maestro de la ley, un hombre preparado, formado, que conocía la ley, como hoy en día usted ve que hay muchos que se llaman que son teólogos, que son filósofos, que conocen, pero que no practican la palabra del Señor. Y muchas veces le refutan al Señor lo que Él con su palabra nos está enseñando. Y dice: un maestro de la ley quería poner a prueba. Se levantó y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué podemos hacer? Nosotros ya lo sabemos.
San Juan 6:54 dice que el que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. Pero también nos invita a amar al prójimo. Entonces, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en ella? ¿Qué está escrito en la Escritura? Por falta de desconocimiento, por no querer leer la palabra del Señor, desconocemos lo que el Señor nos está invitando hoy. Amar a nuestro prójimo. Y por eso solo amamos a los que nos convienen, a los que nos tratan bien. ¿Y a los demás? No. Si ni es de mi familia, ¿cómo la voy a amar? Y el Señor dice, ¿qué lees en ella? ¿Qué está escrito? ¿Será que nuestra Biblia está ahí por una parte de la casa, empolvada? Porque nadie la lee. Pero de adorno sí está bien, se mira bonito, pero no la leemos. Y por eso el Señor le dice, ¿qué lees en ella? Es que él no sabía lo que decía la ley. Sí lo sabía. Pero quería probar a nuestro Señor a ver qué le contestaba. Pero el Señor le contesta a ella, a ese maestro de la ley, a ese conocedor. El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que nosotros amamos al Señor? ¿Será que nosotros, de ese amor que le sentimos, participamos en misa? ¿Tomamos la Santa Comunión? ¿Será que lo amamos tanto que nos hace ir a la confesión y reconocer que somos pecadores? ¿Será que tenemos esa alma abandonada en el Señor, que no importa lo que nos pase, pero el Señor estará con nosotros, cuida de nosotros? ¿Será que está todo eso en nuestra mente o dudamos? ¿Dudamos que ese Señor no nos puede ayudar? No nos puede enseñar a amar al prójimo. No, hermanos. Debe permanecer en nuestro adentro, sabiendo que el Señor nos invita a amarlo, a entregarnos y a abandonarnos a Él. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Por eso, ¿cómo lo vamos a entender? Como decía el Señor al maestro de la ley, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? Pero como no la leemos, se nos hace difícil amar a nuestro prójimo. ¿Recuerdan que les compartía José 1:7 al 9? Y decía, vamos a leer nada más el versículo 8, porque por falta de tiempo no podemos compartir todo. Dice, releerás constantemente este libro de la ley. Había que leer la palabra, y por eso el Señor nos invita a leer su palabra. No podemos ser solamente católicos de misa, de rosarios, de comunidad, o simplemente ir a misa cuando son las fiestas de los pueblos, de nuestro lugar, o cuando nos invitan a una boda, a unos 15 años o a un difunto. Efesios 6:10 dice que esas son armas que nos ayudan a ir creciendo en nuestra oración. Pero dice el Señor que si leemos la palabra, la releeremos constantemente, este libro de la ley. Lo meditaremos día y noche, si la estamos leyendo. ¿Por qué? Para que actúes en todo según lo que allí está escrito, para que podamos vivir como Cristo quiere que vivamos, para poder pensar como Cristo pensaba, como podamos amar como Cristo amaba. Por eso el Señor nos invita a leer constantemente la palabra del Señor.
para meditarla día y noche. A eso nos invita el Señor. Y por eso el Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo. Lo mismito que nos lo está enseñando Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Lo puede leer usted del Deuteronomio 6, del 1 al 7, pero yo lo leo nomás del 4 y el 5 por falta de tiempo. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios. Es Yahvé único, es nuestro único Dios. Él es el dueño de todo, como lo dice hoy la segunda lectura de Colosenses 1:15 en adelante. El Dios visible e invisible, único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego. Pero muchos de nosotros ni sabemos los mandamientos ni la Escritura. Entonces hoy el Señor dice, ¿qué lees en ella? Y el Señor dice que así como decimos amar al Señor, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y Jesús le dijo, excelente respuesta. Haz eso y vivirá. Eso es lo que nos invita hoy el Señor, a hacerlo, a vivir. Y el Señor nos va dando esta vida. El otro que quería justificar su pregunta replicó, ¿y quién es mi prójimo? Pues nuestro prójimo es el que está al lado, el próximo. Su papá, su mamá, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus cuñados, su suegra, su yerno, su nuera, su vecino, su enemigo, nuestro enemigo. Es nuestro prójimo. Por eso el Señor nos invita a que aprendamos a perdonar. Porque sin el perdón, aunque digamos que amamos a Dios, estamos lejos del Señor. Por eso, Levítico 19, Levítico 19:5. Perdón. Es Levítico 18 y 19. Dice, no calumniarás a los de tu pueblo tratándose de tu prójimo. No nos invita a dar falso testimonio, a calumniar a nuestro hermano por quedar bien con otros. Ni pedirás la pena capital. Cuando vemos una atrocidad que está pasando, que lo maten. Merece la muerte. Ya queremos ser Dios para juzgarlos y condenarlos. No. Recuérdese que el mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No odies en tu corazón a tu hermano. ¿Será que nosotros no sentimos un odio? ¿O es que sentimos un odio porque aquel hermano se quedó con toda la herencia? ¿Nos sacaron de la herencia? ¿Porque no nos hablamos? ¿Porque me dijo algo? ¿Porque me hirió mis sentimientos? ¿Y es que yo no soy persona? ¿Es que yo no valgo nada? Arrancamos ese odio porque nos ofendan, porque nos señalen. Y dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que tengas
no sea que te hagas cómplice de sus faltas. Por eso es que tenemos que amar, porque si nosotros leemos las Escrituras, las meditamos y las releemos, entonces podemos ver a nuestro hermano de otra manera como amor. Como Cristo amó, como Cristo pensó. Así tenemos que aprender a nosotros a vivir. Y dice, no te vengarás. ¿Por qué se quiere vengar? ¿Por qué nos queremos vengar del hermano? ¿Porque me hizo esto? ¿Porque me dijo que yo no era un buen lector o un buen servidor? Me voy a vengar. Ni guardará rencor. ¿Será que en nuestro corazón no hay rencor? Contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Lo manda Yahvé, a que no tengamos rencor. Perdone lo que haya pasado dentro de la familia. Busque el perdón. Más adelante se lo recordaré. Y por eso el Señor dice esto, ¿verdad? Entonces el Señor hoy quiere explicarnos quién es nuestro prójimo. Y dice en el versículo 30 del mismo Evangelio, Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén y Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Como el día de hoy, hay ladrones y les roban y algunos matan. Y hay otros que la libran todavía y quedan. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Un sacerdote, un maestro que conocía la ley. Y la ley no solamente es de los mandamientos que había dado el Señor a Moisés, no, la ley era los 5 libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eran los libros de la ley, a lo que el maestro conocía. Pero dice que lo vio y dio un rodeo y se fue. A veces hay sacerdotes que pues, no atienden a sus feligreses porque tengan que hacer algo, porque se mantienen muy ocupados, que es entendible. Pero también hay sacerdotes que prefieren ir a una comida y dejan de ayudar a ese feligres que está necesitado del Señor. No es una manera de juzgarlo, sino es una manera de ver lo que dice el Evangelio. Que será muy conocedor, pero que tiene que amar a su prójimo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un levita era como el ayudante del sacerdote, pues él preparaba el altar y todo para que el sacerdote hiciera el sacrificio del Antiguo Testamento. Entonces, el levita también era conocedor de la palabra, de la ley, de la palabra del Señor. Pero también el Señor nos invita a nosotros que amemos al prójimo. Entonces, hay hermanos que aunque la lean y aunque conocen, pero son incapaces de amar a su prójimo todavía. Entonces dice el Señor, un samaritano también pasó por el camino, lo vio, pero éste se compadeció. Eso es lo que nos invita el Señor hoy, a ser buenos samaritanos, si creemos en el Señor. En lo que el Señor decía en el versículo 27, el hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese samaritano no era conocedor de la ley, pero sabía que tenía que hacer un buen camino para el Señor, para preparar su alma, para darnos a conocer que el que siente compasión por su hermano, ese está aprendiendo, viviendo como el Señor hoy nos invita. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero fíjense que los samaritanos vivían a un lado de los levitas. No se llevaban bien entre ellos, porque los samaritanos conocían la ley, pero no la practicaban porque ellos tenían otras creencias y habían hecho creencias a otros dioses. Entonces habían revuelto la ley con sus creencias de otros dioses, como hoy hay católicos que van al brujo, que van a que le lean la mano o las cartas o el horóscopo, o otros hasta que le rinden culto a la muerte por falta de conocimiento, como decía el Señor. ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? Así eran los samaritanos, que no conocía tanto, pero sintió compasión. Entonces dice, por eso el Señor nos invita a que tenemos que darnos, porque si no solamente lo vamos a hacer para los que nosotros creemos que son nuestros amigos o nuestros conocidos, estamos haciendo bien, ¿no? Porque vea lo que dice Mateo 6:14. Mateo 6:14. Dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a usted. El Señor nos invita a perdonar a todos, no importan las ofensas que nos hayan hecho, los desprecios. Pero si ustedes no perdonan a los demás, aquí está lo difícil, si no logramos perdonar. Tampoco el Padre los perdonará a ustedes, tampoco el Señor nos va a perdonar. ¿No ve que hay hijos que no perdonan a sus papás porque los trataron mal? ¿No ve que hay hermanos que no se perdonan porque muy cristianos serán, pero ni se hablan, ni mucho menos comparten la paz si los dos están sentados en la misma misa, en la misa? Entonces el Señor dice de que nosotros tenemos que perdonar. Y ese samaritano no le importó. A pesar de que los levitas lo trataban mal, él los perdonaba porque lo enseñaba teniendo compasión por su prójimo. Por eso Isaías 1:18 dice que el día que vamos a morir, ven para acá, que vamos a arreglar cuentas, tú y yo. Aunque tus pecados sean de color morado, quedarán blancos. Y por eso el Señor nos invita a ir a la confesión constantemente. Entonces seguimos con ese samaritano. En el versículo 33, un samaritano también pasó por aquel camino, lo vio, pero este se compadeció de él. Él sí se compadeció, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor nos invita a través de Efesios 4:3, Efesios 4:3 nos invita. Efesios 4:2, vamos a leerlo. Dice, sean humildes, seamos humildes, sencillos, amables, ¿verdad? Muéstrense amables, sean comprensivos, comprendamos, entendamos, sopórtense unos a otros con amor. Es con amor. Manténganse entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Nos invita el Señor a llevar paz a nuestros hogares, en nuestras casas. Por eso el Señor nos está invitando a esto. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó después, lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidar. Esa compasión que tuvo ese samaritano es la que hoy el Señor nos está invitando a tener nosotros también. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciendo, cuídalo, y si gastas más, yo te lo
pagaré a mi vuelta. También nos está invitando, el Señor no está diciendo, den todo lo que tienen, no. El Señor nos está invitando que de lo poco que tengamos, demos. Porque hemos aprendido a desprendernos de las cosas. Y somos capaces de compartir. Pero no lo haga como muchos lo hacen. Yo doy y miren que yo sí doy y se sienten bien orgullosos. No. Lo que el Señor dice a todos ellos, ya tuvieron su recompensa. Y dicen, yo tengo una casa, tengo un carro, ya. Porque yo les digo al Señor, no espere esa recompensa aquí en la tierra, espérala cuando se muera, cuando el Señor lo llame. Y entonces les diga, un buen samaritano, porque pudimos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que el Señor nos invita hoy, ¿verdad? Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Jesús le pregunta. Él es contundente, Él no está a medias tintas. Y nos pregunta, según nuestro parecer, a nosotros hoy. Y dice, el maestro de la ley, ese conocedor de que conocía la ley y hacía lo que decía la ley, ese dio la vuelta alrededor y hizo caso omiso. O simplemente diría, pues, no me importa, no tengo tiempo, eso no está para mí, que lo haga alguien más. Se le olvidó la compasión del Señor, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros, a través de las Sagradas Escrituras, vayamos conociendo al Señor. Y, como dice el Señor en Mateo 5:43, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Que a pesar que sean nuestros enemigos, los tenemos que amar, porque el Señor nos lo está invitando. Si nosotros hacemos esto a través de leer las Escrituras, entonces va a cumplirse lo que dice Mateo 7, Mateo 7:24 en nosotros. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque a pesar de que vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, arrojaron contra ella toda esa casa no se derrumba porque tenía los cimientos sobre esa roca, sobre las Escrituras, porque las conocía. Pero ¿qué van a decir de ese? Que no perdona, que no es compasivo, que no ama a su prójimo, porque su soberbia, nuestra soberbia, nos hace alejarnos de él. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pones en práctica, aunque las escuche, aunque esté todos los días en misa, pero si no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. ¿Por qué? Porque cae la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y arrojaron contra esa casa, la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Entonces hoy el Señor nos está invitando. En el Evangelio de Lucas, el maestro, volvemos al Evangelio, el maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Hoy el Señor nos invita a hacer lo mismo. Que lo hagamos, que compartamos con nuestro hermano.
dedicarle tiempo a nuestro prójimo. Recuerda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vean lo grato que el Señor nos da cuando nosotros dejamos que el Señor nos hable. Para terminar con el Salmo 69, 33. Vean esto los humildes y regocíjense. Que nos sintamos felices cuando empezamos a vivir la palabra del Señor. Cuando creemos, cuando la leemos y la meditamos. Reanímense a que no desmayemos, aunque sea difícil nuestro camino. Los que buscan al Señor, animaos para poder ayudar a otros hermanos a que sigan adelante, a que perseveren y que sean fieles. Pues el Señor escucha a los pobres, no desdeña a los suyos prisioneros. Que lo aclamen los cielos y la tierra, los mares y cuanto bulle su interior. Eso es lo que hoy el Señor nos invita. Aclamémosle. Porque Él es el dueño de todo, de nuestra vida. Por eso dice el Evangelio de Lucas 10, 37. Vete y haz tú lo mismo. Agradecido con el Señor de permitirme poder compartir este Evangelio del buen samaritano. Alabo y bendigo a Dios porque ustedes desean escuchar la palabra del Señor. Te pido de corazón que ores por mí para que sea un discípulo fiel para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y que la Virgencita María siempre nos acompañe y que interceda ante su Hijo amado por nosotros los pecadores. Querido hermano, que Dios nos guarde y nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.